Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 37 de Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast cada semana te platicamos sobre temas que a veces son muy conocidos y a veces no, pero que siempre son entretenidos. Además, mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica todo aquello que fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Hola, soy Fernando Navarro. De nueva cuenta estamos aquí con ustedes con muchísimo gusto, llevando una historia más para nuestra plataforma de Chisme de Historia y Ciencia. Hoy tenemos un capítulo el cual vamos a hablar sobre él, vamos a conversar sobre él, porque es un tema que le gusta a Rubí. Y ella me pidió que si lo mencionábamos, yo le dije que con gusto, bueno, obviamente con gusto, ¿no? Pero también es un tema que a mí me causa tristeza, es un tema que ya veremos en el transcurso del mismo a qué me refiero. Se encuentra, como siempre, aquí a mi lado izquierdo, según la pantalla, mi hija Rubí, a quien, ya saben, quiero mucho, amo mucho, y es realmente la estructura y es el motor de este programa. No, pues tú también lo eres. Pero bueno, ¿qué tal? Este es nuestro episodio 37 ya de Chismes de Historia y Ciencia. Ya 37, ¿no? Y ya le empiezan a doler las rodillas. Y ¿te acuerdas cuando los herejes nos dijeron, ya pasaron el 7 es el número promedio de los podcasts que inician y terminan, inician y terminan, que ese es como el número al que se logra llegar muchísimos, pero es el 7 y se desaparecen, entonces... Como el decisivo. Pues sí, nosotros estamos hablando de casi 6 veces más ese número, entonces pues sí nos causa satisfacción. Así es. Y aparte de que seguimos en las listas del top de podcast de historia, entonces... Pues gracias a ustedes a que nos escuchan y que nos recomiendan. Y ahora vamos a hacerlo un poquito diferente porque desde ahorita les voy a pedir que si nos están viendo, déjenle que su like, que su suscrito, comentario, porque eso nos ayuda con el algoritmo del malvadísimo YouTube, no te creas. No eres malvado, dame dinero. Dame dineros. Dame dineros. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema, pues es controversial. Hay misterio, es triste también, hay revueltas, guerra, tiene muchos elementos ahí, muy interesantes, pero pues creo que sobre todo es una tragedia. Entonces, pero igual no deja de ser interesante. De seguro muchos, pues quienes lo estén escuchando, ya lo han escuchado el tema, ya han de saber algo, pero pues lo que buscamos aquí es aportarles a lo mejor nueva información o revivir ese tema, porque yo a veces me gusta ver cosas aunque ya conozca el tema, es como que está bien, dame de lo mismo. Quiero más de eso. Sí, quiero de esto. Entonces, pues bueno, creo que ya podemos comenzar. Muy bien. Hoy hablaremos sobre la dinastía Romanov, la dinastía rusa que más ha permanecido en el poder, en la madre Rusia. Ya que muchos, sobre todo países que estuvieron dentro de la Unión Soviética y que actualmente pertenecen a Rusia, en la madre Rusia. Y en muchas ocasiones se le llamó así, le llamaron la madre Rusia. Rusia es un país, aparte del más grande del mundo, tiene ciertas características, digamos, muy peculiares o particulares, porque fue un país forjado con la sangre, así, literalmente, forjado en sangre. Mientras, por ejemplo, su contrario, su némesis, su antagónico, Estados Unidos, que no me quiero referir en todo, pero un tiempo fueron realmente antagónicos, sobre todo cuando era la Unión Soviética.
Estados Unidos tuvo, se puede decir, tuvo una formación un poquito más light, digamos, ¿no? Una consolidación más organizada, más estructurada, más planeada, pero no Rusia. Rusia, desde el momento que decidieron crear un país, se vio sometida a invasiones, matanzas, de todo, desde vikingos, cosacos, pues Genghis Khan, porque hubo muchísimas hordas mongólicas que tuvieron que luchar contra ellas. Entonces es una historia, el país, la historia de Rusia es una saga, así, para terminar pronto. Fácilmente. Un día en nuestro capítulo hablaremos específicamente sobre Rusia, pero hoy hablaremos sobre la dinastía Romanov, la cual se inició, digamos, oficialmente en 1613 con Mijael I. Mijael I, que igual tenía cierta vena de Iván el Terrible. Iván el Terrible, la mujer de Iván el Terrible era Ivana, la Terrible. La verdad que no me acuerdo del nombre, pero había cierta conexión genética, por no decir de linaje, porque pues antes no se decía genética, o sea, pues, el linaje, ¿no? Sí. Pero desde 1613 nace la dinastía Romanov para ser también la última dinastía de los rusos. Sí, así es. Pero dentro de esta dinastía de los Romanov hubo muchísima gente de mucho valor. Estamos hablando, por ejemplo, de Pedro el Grande. Pedro el Grande o Pedro I el Grande, a principios del siglo XVII, fue un zar. Bueno, entre paréntesis, zar viene de la palabra César. Es el rey zar. El zar es el rey. Sin embargo, viene de César. Era porque para los rusos el hecho que fuera un rey o un emperador como que les era insuficiente. Tenía que ser algo más arriba de eso. Entonces, que era como un César. Ya ves, los rusos diario, pues no se dieron engrandeciéndose a sí mismos. Cosa que les ha funcionado y cosa que les ha ayudado, porque ha habido muchas tragedias que realmente ha marcado a este pueblo. Yes. Y Pedro el Grande decidió que Rusia se iba a integrar a la modernidad con Europa. O sea, fue como, esto va a ser así. Sí, porque se enteró de que veían a los rusos como los nacos de Europa. Como los rancheritos, literalmente como los rancheritos. De hecho, durante muchísimas épocas así fue. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, para los nazis era inconcebible que para ellos era un puño de rancheros con machete que les peleaban. Sí. Entonces, ¿cómo? Pero bueno. Campesinos, rancheros. Campesinos, o sea, ¿cómo están dando batalla esos campesinos? ¿Qué los motiva? Literalmente. Sí. Entonces, a Pedro le pesaba mucho eso. O sea, era algo que le causaba dolor, pues. Sí, pues le dolía el ego. Le dolía el ego, así como está diciendo Rubí. Le dolía el ego. Él estuvo en guerra contra Suecia porque él quería una salida al mar Báltico. Y para lograrlo tenía que tener una porción de terreno pues, para salir. Y lucha contra los suecos y les roba. Podríamos decirle que lucharon y quitaron ese territorio, pero era legítimamente sueco. Y este Pedro el Grande, a ley de sus tariscos huérfanos, toma esa parte y funda una de las ciudades más bellas del mundo, San Petersburgo, que en la era bolchevique o en la era soviética se llamó Leningrado. Pues ahí creó San Petersburgo, una ciudad, literalmente es una ciudad cultural. Lo que veas es bello en San Petersburgo. Sí, también muy ostentoso. Es ostentosísima, inclusive un tiempo fue la capital del Imperio Ruso. Ah, sí. Y fue, bueno, aparte de lo bellísimo y de lo ostentosa que es la ciudad, la forma en que tuvieron que construirla, literalmente sobre pantanos, sobre agua. Es como Venecia. Tuvieron que meter
pilotajes de madera, troncos completos de árboles, pum, pum, clavarlos, hasta que llegaran a un suelo, pues digamos, con suficiente capacidad de carga. Imagínense millones de árboles sepultados como cimientos para sostener la ciudad. Literalmente eso es. Pregunta, ¿siguen siendo los mismos cimientos? Sí. Wow. Sí. Eso se ha mantenido, pero ya hay nuevos métodos constructivos, obviamente, conforme ha crecido la ciudad y todo, pero esos siguen estando ahí. Wow, eso día me sorprende que muchas cosas de infraestructura que se hicieron en épocas más antiguas, pues siguen ahorita en pie, y yo pensaría así como de, ay, qué miedo que... Sí, o sea, porque se hicieron en aquel entonces. Bueno, miren, aquí hay dos cosas básicas. Una de ellas es la característica de ciertos pinos siberianos que han crecido con el permafrost. El permafrost es como un agua congelada, como un terreno congelado. Como un pantano congelado. Como un pantano congelado donde han crecido los árboles. Entonces, se puede decir, la genética de la supervivencia de esos árboles ha hecho que desarrollaran la capacidad de tener una continua humedad fría sin que se mueran. Meterlos ahí. Bien conservados. Exacto. Ahora, desde hace más de 100 años, el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, como la Ciudad de México, sabemos, es literalmente un pantano, es un lugar donde fue un lago. Pues así mismo cimentaron el Ángel de la Independencia. Por eso el Ángel de la Independencia tiene escalones, porque originalmente estaba a nivel de piso, pero la ciudad es la que se está hundiendo y el Ángel de la Independencia es el que permanece. Mismo lugar. Wow. Y le metieron miles de árboles ahí. Eso fue una constructora gringa la que hizo de ese trabajo. Sí, de hecho la Ciudad de México, pues la catedral, que ya está. La catedral también. Que antes era otra catedral y sigue ahí, pero ya no dejan entrar a nadie, ¿verdad? Porque ya está todo así como que chiquita. Eso es en la villa, en la Basílica de Guadalupe. A esa me refiero, sí, perdón. La Basílica. Esa está igual, o sea, estaba por allá hundida y pues no se entra por cuestiones de seguridad, pero tiene la misma situación, vamos, la ciudad se hunde, el edificio permanece, ¿no? De hecho, por aquí tengo un librito muy interesante sobre cómo recimentaron la Basílica de Guadalupe a través de micropilotes. Bueno, como un trabajo de ingeniería, pues es algo que a mí se me hizo interesante. Pero bueno, sí. Continuando acá con Pedro el Grande. Pedro el Grande hizo hasta el último aliento de su vida para meter a Rusia a la modernidad, a decir, somos parte de Europa. Y se metía hasta en la imagen física de las personas. Exacto. Si han visto, si han estado suficientemente tiempo siguiéndonos en el Insta, llegaron a ver que subí un post donde les explicamos cómo Pedro precisamente les hizo rasurarse, exactamente. Y a los que querían traer barba, les cobraban un impuesto por su barba, porque si la quieres traer de a huevo, pues vas a pagar. Porque en Europa, a los que traían así la barba larga, la gente los veía como de, uy, naco. Sí, como si fueran unos vagabundos. Ajá, vamos, como sucio. Como gente que no tuviera ni dinero para tener una hoja de afeitar. Entonces, por eso Pedro Grande dijo, pues va a tener que tomar las medidas necesarias para que la gente se vista y luzca como europeo. Esa fue su gran pretensión. Y así también les cambió la ropa y todo. Sí, exactamente, hasta eso fue, esa ropa no. Pero bueno, claro, no podía con todos, millones de personas, ¿no? Claro. Y dentro de este linaje de los Romanov está también Catalina I, Catalina II. La grande. Catalina II, la grande también. Catalina fue una zarina que hizo, que le metió lana a la cultura, le metió muchísimo dinero a la cultura, fue una gran mecenas y su enfoque era la cultura. Vamos a ser culto al pueblo ruso, vamos a promover que todo aquel que tenga una característica, una capacidad o un don, un talento para generar cultura, hay que darle todo el apoyo, Entonces fue una época también donde Rusia mostró un gran brillo.
el imperio ruso, o sea, se había ganado un lugar entre los europeos. Ya los europeos ya no se referían a los rusos como campesinos incultos, sino como el imperio ruso. O sea, la zarina logró eso. Continuando con los Romanov, voy a hablar ahorita, por ejemplo, del abuelo del zar Nicolás II. Su abuelo era Alejandro II. Alejandro II murió en un atentado. O sea, ya estamos hablando de principios del siglo XIX. Ya empezaba a haber muchísima efervescencia política y muestra de descontento, porque efectivamente en Rusia había dos sistemas sociales, los muy ricos y los pobres. Se acabó. No había clase media, ni siquiera ni por asomo. O eres muy pobre o eres muy rico, ¿no? Yo creo que han visto por ahí. Bueno, han leído la novela algunos o han escuchado una referencia sobre la novela de Ana Karenina. Sí. Ana Karenina es de León Tolstoy. León Tolstoy. Lo que pasa es que a veces me confunde porque está Anton Chejov. La Guerra y la Paz. Ay, maldita sea. Es el mismo de Crimen y Castigo, ¿no? Sí, y ese es mi libro favorito. Uy, ¿cómo es posible? Bueno, así ya no me siento tan mal también de que se me olvide, ¿no? Bueno, yo sé que algunos por ahí que estén viendo dicen, fulano, así bien desesperados, pero no los vamos a escuchar, no se puede. Me acuerdo de mi abuelo Jesús, que viendo Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, muy bien. Pues así no me acordaba, ya me la iba a mentar yo sola. Sí, o sea, fue una época, bueno, y aparte de la música, Tchaikovsky. Sí. Tchaikovsky ¿cómo se dice? Entre todos los inviernos, en los mejores teatros del mundo, se representa la obra del cisne, del lago de los cisnes. Sí, pues el ballet ruso muy... Bueno, el ballet ruso prestigiadísimo, ¿no? Pero, y temas que ya los escuchan, ya dicen, bueno, ya es reconocido. Entonces también Tchaikovsky ahora cuando le ganaron a Napoleón, le decían el general invierno, ¿no? La obertura 1812, fantástica, ¿no? Fantástica es. Entonces realmente había un gran impulso cultural gracias a Catalina. Gracias a la Catalina, si no permanecen ocultos. Mira, traigo unos poemas. Ponte a trabajar, cabrón, órale. Ándale, sí. Realmente así fue. Pero no era lo mismo. Pero, bueno, estamos ya con Alejandro II, el abuelo de Nicolás II. Él murió en un ataque terrorista. Y en con su carruaje, una bomba. ¿no? ¿Carruaje? En su carruaje, exactamente. No, y fíjense, cosa curiosa. En ese tiempo no les llamaban terroristas, les llamaban anarquistas. Este anarquista lanza esa bomba pues hecha de una manera manual, pero no logra hacerles daño, o sea, cae bajo el carruaje y se salvaron, pero había otro tipo listo para enviarla por si fallaba, o sea, iban. O sea, fallar no era una opción. Fallar no era opción, se va a morir hoy. Y ahí lo mataron. El hijo de él, Alejandro III, murió no en un atentado, pero el papá de Nicolás II era un hombre fortísimo, era una mole, pero habiendo sufrido un atentado en el que iba con su familia, tuvo que soportar sobre su cuerpo un carruaje muy pesado. Órale. Y pudo hacer que la familia escapara, y él no murió ahí, pero las secuelas de ese daño lo llevaron a la tumba. O sea, no estoy hablando de inmediato, sino unos pocos años después. Wow. Entonces, les digo, ya había una efervescencia de que había
necesidad de reivindicatoria del pueblo ruso. Sí. Llega Nicolás II a reinar y él en 1894 se casa con la zarina Alejandra. Que era alemana, ¿no? Era alemana y era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra llenó de nietos reales Europa, así que así. ¿Quién? De Holanda, de Dinamarca, de Francia, de quién sabe cuántas partes. La realeza eran nietos de la reina Victoria. También muy chida la señora. Ahí en Inglaterra, la estación principal del underground, del metro, es que ellos le dicen underground, ya ven que a veces cambian ellos palabras. Y se llama Victoria, la línea principal. Y aparte el puente, el que se levanta, que tiene así como azul. El Támesis. Río. No, pero está en el Támesis, sí. En el puente, pero es que lo que pasa es que todos los puentes ahí son de cierta característica, o sea, no son iguales, pues. Ese puente es pues sí lo van a ubicar, es el que tiene como unas cositas así azules, que se levanta, que tiene como unas torrecitas. Ese no es el London Bridge, para que no se vayan a equivocar, ese es el Tower Bridge. Acuérdense porque está justo enfrente de la Torre de Londres. Así es. Y aparte tiene unas torrecitas. El London Bridge, por más que ese es como el que más se escucha, está muy chafa, ¿verdad? Está muy X. Inclusive tiene hasta una canción viejísima. El puente se va a caer, va a caer. ¿Te acuerdas que entramos a la atracción del puente de Londres? Todo el rato te ponían esa rola y sí se siente creepy. Sí nos enfadamos, se nos hizo un poco feito. Ya saliendo con esa canción se nos hizo peor. Es que era un tour como de terror, de Jack el Destripador. Así es. Y te ponían esa rolita mientras caminabas y esperabas y veías así como maquetas de las veces que se cayó el puente. Y estaba unas veces lo quemaron, otras veces vivieron en él, o sea, como departamentos, hagan de cuenta. No friegues, lo convirtieron en departamentos. Bueno, el caso es que ese puente tiene una muy buena historia. Está feito, pero tiene muchísima historia, ¿no? Perdón, me fui poquito por las ramas. Hablaba del Tower Bridge porque la reina Victoria fue quien lo remodeló. Ella lo hizo así con los azulitos y todo eso. Ella fue quien lo remodeló. O sea, ella levantó mucho Londres, pues. Londres. Y claro, o sea, entre otras hazañas de tipo bélico, y cuando estuvo la reina Victoria, fue el máximo apogeo del Imperio Británico. El Imperio Británico es el imperio más extenso que ha tenido la humanidad. Y en la época de la reina Victoria es cuando alcanzó su mayor extensión. Sí, muy chido. Digamos, o sea, luego hay muchas cosas cuestionables, pero ahorita estoy hablando del tamaño, no de lo que sucedió ni nada. Ya luego platicaremos de eso, ¿no? Entonces se casa con Alejandro. Se le casa con la zarina alejandrina pero ella era, al ser alemana, ella no simpatizaba con los rusos. O sea, a ella le caían mal, ¿no? O sea, era la chusma, por así decirlo. O sea, corrientones, maleducados, lo que ustedes quieran. A ella le caían mal. Y ella lo mostraba. Y lo que es básico, cuando ves a un tipo sangrón, le notas lo sangrón y te cae mal. Sí. Y así ella, o sea, no simpatizaba. El pueblo no le gustaba la zarina, ¿no? O sea, esta vieja, ¿no? O sea, Mamila. ¿Dónde? Mamila, la señora. Mamilitas, ¿no? Pero ella era, lo que para mí, creo que generaba muchísima presión era casarte con un soberano, un rey, un emperador. La primera presión es saber que tenías que darle un heredero, cabrón. Tenías que dar un varón para que continuara el linaje. Yes. Debían ser presiones muy grandes, ¿no? Si se recuerdan en nuestro capítulo de Enrique VIII, a Catalina de Aragón era algo que le amargaba la vida no poderle dar un varón. Y si nacía varón se moría, y lo que no sabía era que él era el culpable, ¿no? Porque pues, en ese tiempo los estudios genéticos pues, era algo que pasaba. Sí, no existía. No existía, ¿no? Simplemente le diste un heredero, no se lo diste. Listo, cabrón. Sí. Entonces, en este caso, con el zar Nicolás II, pasa algo parecido. Pero ella le dio 4 hijas al inicio. Y hasta el final nació el varón,
que fue el príncipe Alexei. Alexei. El príncipe Alexei, pero tenía un problema, tenía hemofilia. Hemofilia es una enfermedad que le llamaban la enfermedad real, últimamente no se da mucho, le llamaban la enfermedad de real o de los soberanos, porque como había mucha endogamia, mucho matrimonio entre parientes, o entre personas que fueron parientes, heredaban ese problema, que consiste en que no te coagulas la sangre, así de fácil. Cualquier herida, cualquier piquetito, lo que sea, es sangrar y sangrar y sangrar, ¿no? Entonces, realmente era un sufrimiento muy grande para sus padres. Y venía de parte de ella. Y venía de parte de ella, exactamente. Venía de parte de ella. Que igual, como les comento, ellos no sabían, ¿no? Ya hasta posteriormente estudios genéticos supieron de dónde vendían las líneas de daños. Una cosa que les causó, digamos, que al pueblo supersticioso ruso fue que a menos de un par de meses de fallecer el zar Alejandro III, se casa Nicolás II. O sea, como que no esperaron un periodo. ¿No tuvieron su luto? Su luto, por llamarlo de una manera, decir, oye, pues... Y para ellos fue, para los rusos, para ellos había una especie de, digamos que había como una señal de mala suerte, de mal augurio, algo iba a pasar. Y sí sucedió, pero vamos, muchas veces hasta lo que provocas con una sugestión con alguien que dice, ¿sabes qué? Te ves muy mal y se me hace que este año no pasas, y eso viene pasando a veces, pero la sugestión es poderosa. Pero igual a lo mejor no fue así. Realmente ya veíamos que ya había muchos choques, muchos brotes de violencia, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo vieron así, ay caray. Pero bueno, el zar Nicolás II era un tipo, digamos, no era muy chispa, no era muy listo, no era un buen guerrero, no tenía mucho liderazgo. Si ven todas las fotos de él, el tipo se ve igual, o sea, se ve como, inclusive se ve hasta bonachón. De hecho, la gente decía que lo veían, pues, débil. Sí, lo veían débil, no bonachón. Ahorita les voy a decir por qué. Y a la zarina, si le decían, esta vieja, pues no se desprecia, ellos notaban, pues. Sin embargo, sí había mucha identificación con las niñas y con Alexei. Las niñas se llamaban Olga, María, Tatiana y Anastasia. Ellas eran muy simpáticas, ellas trataban bien al pueblo, trataban bien a los sirvientes, pero eso sí, la mamá les generó una educación de hierro, ¿no? O sea, aprendían otros 2 idiomas aparte del ruso. En las mañanas, en la madrugada, se levantaban y a bañarse con agua fría. ¿Para qué? ¿Quién sabe? O sea, porque era, pues, finalmente alemana y todavía con atisbos del imperio prusiano, ¿no? Entonces ella tenía que traer cierta... Entonces las niñas eran educadísimas, sabían, aparte de leer, escribir, sabían tejer, entre otras cosas. Pero eso sí, la adoración era Alexei por 2 cosas. Porque era varón y porque estaba enfermo. Él se la pasaba enfermo, ese pobre niño, era muy débil. Y el papá se veía débil, entonces quieres que no, una estructura familiar donde no te muestra cierta seguridad, pues yo digo que te hace ser osado, decir, acabo estos tipos, ¿qué nos pueden hacer, no? Sí, exacto. Mostrar debilidad, pues el que muestra debilidad es el tipo que recibe el primer golpe, siempre es así. Los rusos tenían un problema, que ellos tenían un solo puerto con salida al Pacífico, que era el de Vladivostok, y porque los demás estaban congelados. Fíjense la inmensidad del país y tener un puerto de salida, era realmente un problema. Y el zar, como veía a la gente un tanto molesta y como tenía necesidad de infraestructura marítima, decidió que una isla cercana a la península de Kamchatka, que se llama la isla de Tsushima, decidió que iba a ser puerto para los rusos. Pero pues ahí estaban los japoneses. Y lo que no contaba era que los japoneses ya no eran los
ya no eran los tipos que, pues, que traían una espada, ¿verdad? Y sí. que eran samuráis y que el honor y que... No, ya eran una potencia. Ya eran una potencia. Y fíjense nomás, o sea, figúrense desde el mar Báltico, darle toda la vuelta al mundo, no los quisieron dejar pasar por el canal de Suez, tuvieron que darle vuelta a África hasta llegar al Pacífico Norte. Cuando llegaron, es más, los barcos ya tenían menos velocidad, iban con menos velocidad porque tenían una cantidad enorme de bichos marinos, caracoles, moluscos. Es pues increíble, sí, ¿no? O sea, no me imagino cuántos meses habrán pasado ahí. No, pues aventaron sus 4 meses, mínimo 5 meses, ¿no? Y luego aparte, pues tenían que postear para cargarles combustible, en unas partes no los querían dar, o sea, realmente, pero el zar estaba confiado en la victoria, y no les voy a describir la victoria porque es todo un suceso bélico, marítimo. Solo les diré que los japoneses les pusieron una torteada horrible. Verdaderamente les fue muy mal, los japoneses los hicieron ver mal, y a los japoneses les sirvió como un modo de propaganda de, ¿saben qué? Ya no somos los chales que están acostumbrados a tratar mal. Somos una potencia, somos el imperio del sol naciente y nos van a tratar con mucho respeto, mis amigos. ¿Cómo ven? Al imperio ruso le pusimos torteada, no dio una con nosotros. Pues sí, pero esto fue un cálculo tan malo que llegó a San Petersburgo y a Moscú la noticia de lo que había pasado. Entonces la gente se sentía humillada, los rusos se sentían humillados. Porque aparte podrán a veces ser muy pobres o lo que sea, pero el ego está a todo lo que da. El ego está a flor de piel entre los rusos. El ego está a flor de piel. Entonces, que les ganaron los japoneses, ¿quiénes son? O sea, mucha gente ni siquiera sabía que existía Japón. Y que se les pusieron una revolcada. Pero sí, era ya también un atisbo, un anuncio de que ahí venía ese imperio, y después mostró las uñas. Pero, dijo la Nana Goya, eso es otra historia. Entonces el pueblo estaba sufriendo, de por sí había un invierno en 1905, del demonio. Era uno de los peores inviernos que había habido. Había mucha gente muriendo de hambre. Rusia estaba humillada. Y se le ocurrió a muchísima gente organizarse de manera pacífica, porque fueron hasta sacerdotes ortodoxos, y de manera pacífica y cantando fueron sí, como al palacio, ¿no? Al palacio de invierno. Y lo recibieron con balas. Lo recibieron a balazos. Imagínate, la gente obviamente... Hubo más de 1000 muertos ahí. O sea, casi iban cantando villancicos, cabrón. Sí. Iban por una sola cosa, a decirle al zar, nos estamos muriendo de hambre. Ayúdenos por favor a repartir entre sus, digamos, amigos que están hasta la madre de trigo o hasta la madre de centeno, que nos repartan o hacer algún plan para no morirnos de hambre. Sí. Porque el invierno está crudo, no tenemos que comer. Esa era la petición. Entonces, imagínense la mezcla, este cóctel Molotov, ¿no? Pobreza, opresión, enojo, opresión, desdén de los mismos gobernantes. Imagínense. Y yo la verdad no creo que fuera porque él fuera malvado, creo que nada más era menso y débil. O sea, porque, yo siento que él en esa como manifestación pacífica ya no sabía ni qué hacer, o sea... Sí. Aparte estaba mal influenciado. Sí, es que cuando un gobernante es débil puede llegar a hacer cosas crueles sin él tener pues una mala intención. O sea, a lo mejor ya le llegó la paranoia de alguna otra parte, lo aconsejaron mal y como es débil es manipulable y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad fue una estupidez, o sea, fue de su parte una estupidez. Verdaderamente fue un muy mal cálculo, una muy mala decisión y un mal resultado. Eso que menciona Rubí,
le voy a reforzarlo con lo siguiente. Yo creo que algunos han escuchado de un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ujú. En 1900, el Theodor Herzl se reúne con un grupo de individuos que crean un movimiento que se llama sionismo, que su objetivo era llegar otra vez a la tierra prometida, que en ese tiempo era parte del Imperio Otomano, y vivir ahí sin que los corran, sin que tengan que soportar humillaciones. Ujú. Entonces, había un tipo que se llamaba Serge Nilus, que copia una obra que se llamaba Diálogos desde el Infierno. En ese libro, Napoleón III era el protagonista y está viendo cómo someter al mundo, pero hablando en primera persona. Algo muy tonto, es como decir, soy bien malote, les voy a enterrar un cuchillo y luego cuando ya estén en el suelo les voy a patear los dientes. Y luego, cuando venga su abuelita, la voy a tumbar. O sea, cosas... Uy, O sea, eres terrible. Eres terrible. O sea, hablando de cosas horribles contra la humanidad, pero en primera persona. Y ese libro lo convierten, aparte de ese Diálogos del Infierno, ya venía con un antecedente que se llamaba la isla de los Holopantos. La isla de los Holopantos, algo así, que también traía algo de eso. Entonces, se crea ese libro, ese opúsculo, y le dicen al zar, el zar lo tuvo en sus manos, mire, aquí está quienes lo están socavando, son los judíos. Los judíos están o sea, él realmente creía que había un complot, o sea, no tuvo la inteligencia para decir, a ver, oye, ¿qué está pasando? Ujú. Ayúdenme a analizar todo este descontento, todo. No, le llegaban con chismes y él, no me digas, se las creía. Ujú, Le ujú. llegan con ese libro, mire, aquí tenemos todo, ¿qué es lo que está pasando? Hijos tenían que ser hinches judíos, cabrón, están socavando el poder. Y aunado a eso, vamos a hablar de una figura que ya muchos han escuchado, Grigori Efimovich Rasputin. Grigori Efimovich Rasputin nació en 1862 y él estuvo dentro de una orden ortodoxa. Ujú. Era monje, pero era monje se casó. De los y que tiene tenía- familia. Ahí. Exactamente, y tenía 3 hijos, dos niñas y un hijo, algo así. Ujú. Creo que sí. Y se volvió pues, místico, pero en realidad su transformación vino cuando ingresó a una orden, no sé cómo llamarlo, como entre mística y entre sexo activa. Oh, Era sí. algo muy extraño. Se llamaban los como los que se dan los flageladores. Los flageladores, o sea, Uy. literalmente como lo describe, que pues me voy a abstener de decírselos. Había degeneres sexuales y al mismo tiempo se infligían dolor, sadomasoquismo. Ah, pues sí. literal. Horchatones ahí. Pero el tipo salió como vamos, Como salió renacido. transformado en otra persona, o sea, el tipo ya se sentía con poderes y sentía que era un santo y para tal efecto, y no solamente para tal efecto, sino para su propio beneficio, el zar y la zarina ya no sabían qué hacer con su niño, ellos querían que se aliviara. Estaban Sí. sufriendo y entre que el pueblo se les levantaba, que pasaban unos días de que casi se les moría Alexei, ellos creían todo, cabrón, ¿no? Tráete, oye, que aquí tenemos una gitana y bueno, pues dice esto. Y sobre todo ella. Ella, exactamente, ella decía, "No, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda sobrenatural, esto no puede ser". Ujú. Y aparece Rasputín, no de una manera como súper recomendado, por así decir, sino que iba entre los ortodoxos, cosa que no se explica aún, cómo los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, lo aceptaba de esa manera, y el tipo se hizo muy carismático, o sea, ya tenía... Inclusive vean las fotos de Rasputín, y se ve una mirada súper profunda. Sí, de hecho me cuesta trabajo, o sea, después de ver fotos de él, cómo lo puedes ver como alguien de confianza y carismático, porque pinche No, mirada tiene que una trae. mirada
de asesino serial, cabrón. Aquí se Es las voy a más, poner, obviamente. Es más, Rubí y yo les vamos a platicar sobre asesinos seriales en alguna de esta ocasión. Sí. Y yo diría que él se parece a Jeffrey Dahmer o No, Jeffrey Dahmer estaba muy guapo. bueno, estaba carita. Tal vez A lo no, mejor no, no, a Andrei Charles Manson. Chikatilo, a Manson, sí es cierto, a Manson. A Manson, Charles Manson, la misma mirada. Andrés Chikatilo, sí, Sí, por cierto, eso, los ojos hundidos y la maldad en su rostro, ¿no? O sea, Sí. porque el caso es que, pero en ese tiempo se les veía más bien como un místico, alguien que tenía poderes sobrenaturales, esa mirada súper seria, súper profunda. Y en este tipo tiene algo especial y él siempre con su mano derecha, Ey. tocando su pecho, y él decía que era un santón. Pero el tipo lo llevan a la corte real y la zarina es la que él le habla de una manera afable, diciéndole que pues la manera de equilibrar los poderes que le ha concedido Dios, y ella queda embelesada, dice, este güey es el que nos hace falta. Y lo acercan, lo meten a la corte. Ujú. El tipo se dio una vida, porque era, pero bueno para pistear vodka, bueno. Luego se metía con muchas mujeres. El tipo, yo no sé cómo no le dio una enfermedad venérea, o cuando menos no supimos al respecto, Sí. porque se metía con campesinas, mujeres ¿cómo les digo? De la alta sociedad, con Ujú. Por muchas igual. mujeres se metió. Y seguía casado. Y cuando le dijeron Pero a su la esposa ni vivía ahí, o sea, vivía bien lejos. No, bueno, pero le llegaban Los oye, chismes. fíjate así, y que ella decía, mira, Grigori tiene mucho corazón, hasta le sobra. Bueno, pues que le siguen, güey, o sea. Pero había rumores de que hasta se metía Sí. con Alejandra. Unos rumores muy... Bueno, esto fue a raíz de que entra Rusia a la Primera Guerra Mundial en 1914, Ujú. porque tenía un acuerdo con los serbios. Los serbios y los rusos son de origen étnico parecido, son eslavos. Mm. De hecho, Yugoslavia, que eran todos estos países que estuvieron antes unidos, Croacia, Serbia, Montenegro, Moldavia, etcétera. Yugoslavia quiere decir eslavos del sur. Los eslavos del norte eran los rusos. Ok. Entonces tenían ese pacto. Si a ti te atacan, yo ataco. Y como mataron, la mano negra era como una especie también, ya estaba de moda la anarquía. Ujú. Los serbios se querían separar del imperio austrohúngaro. Entonces matan al heredero del imperio austrohúngaro, al príncipe Francisco Fernando, al archiduque Francisco Fernando. Órale. Entonces el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Como los serbios son hermanos de los rusos, pues, como Alemania le declara la guerra a Serbia por ayudar a Austria-Hungría, pues entonces para ayudar a los serbios se meten los alemanes, y luego de ahí los franceses, y luego los británicos, y venga, ya se armó esto, El traca-traca. el traca-traca. No, se armó en grande la guerra. Entonces, los rusos tenían un gran ejército, pero no tenían muy buenos dirigentes. De tal manera que una de sus primeras derrotas fue en un pantano que se llamaba Tannenberg, la batalla de Tannenberg, que fue una verdadera carnicería. Y pues el zar dice, pues ¿qué hago? Pues yo voy a ir a ayudar, yo voy a ir a meterme, ya se va en 1915, y pues le deja la zarina a Rasputín, y Rasputín no solamente, o sea, finalmente son especulaciones, pero parece que sí fuera así. Aparte el tipo era muy libidinoso. Y luego la reina, la zarina sola, guapa, pues, como dice el chiste, solos. Pues, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, Grigori Efimovich Rasputín empezó a meterse inclusive ya hasta porque la zarina era la que en ese momento tomaba las decisiones de el ministro va a ser el de Agricultura, va a ser y este tipo influía. Sí, pues más bien él gobernaba a través de ella. A través de ella, mete Juan Pérez. Oye, pero es un tabernero. Mira, sí. aquí el poder
mental que yo tengo dice que será muy buen ministro de Hacienda. Y ella le creía. Yo le creía, dice Rasputín. Entonces en los círculos, en los altos círculos empezó a ver que, oye güey, resulta que voy a decir unas groserías, pinche ranchero, disque monje, disque pinche campesino borracho, ahora decide quién entra, quién no. Ujú. Entonces deciden matar. Y como el tipo era de a la gorra no hay quien corra, quien lo invitaba a comer o beber, nunca le decía el funky. Pero aparte también todos esos rumores ya le llegaban a Nicolás, ¿no? Y también él ya se estaba así como de, a ver, este güey ya no me está gustando, Sí, ¿verdad? bueno, y también, tiene razón. O sea, él ya era un rumor, ya era un secreto a voces. Ujú. Y él, lejos de con ella y llegándole todo eso, pues imagínense cómo se ponía el tipo. O sea, de por sí, un carácter un tanto inestablemente débil. Y llegándole todo, o sea, con la bronca acá, viendo caer soldados, pudriéndose en las trincheras, perdiendo la guerra. Y pues las noticias que le llegaban de la corte era, pues oye, pues fíjate que tu señora se echó un buen acostón con ese güey del monje. Pero no solo de eso, sino también de las decisiones que tomaba ella a Exacto. través de él, así de que puso a fulano haciendo esto. ¿Cómo? ¿Quién es ese? Que la ¿Por qué? ¿Fulano? Pero si lo habíamos metido a la cárcel. Ah, pues ya está afuera y ya está como ministro de vialidad y la china. Entonces Entonces ya mucha gente estaba enojada ya con él. era un enojo, pero muy, muy grande. Y se sentían humillados triplemente ya los rusos. Decían, bueno, más pinche monje loco, cabrón. Ahora resulta que hasta decide quién entra, quién no. Entonces un príncipe de nombre Félix, un poco del apellido, Félix Puncenev, algo así, Félix Puncenev, no estoy bien seguro del apellido, Puncenev o Punkenev o algo así, lo invita a su casa. Oye, Rasputín, ¿qué no te echamos un bote? Una pinche pedota, vamos a ver. Venga. No, pedicísimo. Y este cuate, Félix, asustado de que el güey en todas las bebidas le estaba poniendo veneno. Que arsénico o algo así, ¿no? Arsénico. Mira, el tipo, venga, no quiere más, venga. El tipo como si nada. Le dio comida envenenada. Y el tipo, Aguantando vara ahí. entonces sí se la empezó a creer. No, se me hace que este güey sí tiene pinches poderes malignos. Es hijo del diablo este cabrón. O donde ya se le quitó el disimulo, trae una pistola y le dispara. Y no se muere, cabrón. No se muere. Sí. Y dice, ay, cabrón. Entonces ya pide ayuda Ujú. y lo envuelven en una manta y lo echan al río. Se Y- muere ahogado. Pero lo curioso es que lo encuentran a orilla del río descubierto. O sea, como que se había alcanzado hasta quitar los trapos, por llamarlo de manera, o sábanas donde se había metido. O sea, Increíble. increíble. O sea, pero sí es lo irónico que se murió ahogado porque, o sea, lo habían envenenado y Bueno. lo habían balaceado varias veces y aún así eso no fue lo que lo mató, se murió Lo que- ahogado. Murió ahogado, exactamente. O sea, y no de borracho, o sea, por tragar Tampoco. agua, lo caramba, ¿no? Realmente es una historia muy sorprendente sobre la de Grigori Efimovich Rasputín, que cuando enteraron al zar Nicolás II, pues no crean que lloró mucho, ¿verdad? Dijo, no, pues a toda madre, cabrón, qué bueno, pues ya no hicieron el paro. O sea, pues igual lo único medio malo era que él era la única persona que ayudaba a Alexei a sentirse mejor, ¿Sabe qué me hacía? pasé esa parte. pero sí. ¿Quieres comentar al respecto? Pues es muy breve, o sea, que ya la familia decidió que Rasputín se quedara ahí, perdón, a partir de que una vez el niño estaba pasando una noche con mucho dolor y Rasputín fue el único que lo ayudó a sentirse bien, nadie había logrado eso. Entonces ahí fue cuando la zarina dijo, de aquí soy, o sea, ¿cómo lo voy a dejar Aquí ir? no se mueve. Y pues fue cuando se convenció de que lo necesitaba. Entonces ahí reforzó él su poder ahí dentro porque él ya se sentía que lo necesitaban, porque aparte también si el niño estaba débil o si el niño moría, hacía ver a ellos mismos, a los mismos monarcas más débiles Más todavía. vulnerables, o sea. Entonces lo El único necesitaban. varón, ¿no? Entonces,
Pero esto también, bueno, de esto hay muchas hipótesis, ¿no? Dicen, oye, pero ¿cómo lograba curarlo? Yo, mi propia hipótesis es, lo que sí sabía bien Rasputín era hipnotizar. Él en esa secta que estuvo, te enseñó a hipnotizar. Yo supongo que al calmar el niño, como era hemofilia, si traes la presión alta, estás aventando chispas de sangre, no dejas de sangrar. En cambio, te disminuye la presión con la calma, entonces pues había más oportunidad de cicatrizar. Yo creo que eso pudo haber sido más, es una hipótesis personal, porque ¿cómo podía quitarle la hemofilia? ¿Cómo? Sí, no. Había que dejarlo tranquilo. Inclusive una hermana del zar Nicolás, que se llamaba Olga, igual que su hija, ella decía que estando ahí se sentía paz. En donde estaba Rasputín se sentía la paz. El tipo era un hipnotista. Inclusive en las fotos, vean las fotos y se ve que el tipo tenía esa mirada así profunda que lograba pues transmitirte algo a través de su mirada. Pero igual son hipótesis. Lo que sí no es hipótesis era que la Zaina se sentía lidiada si él estaba ahí. Decían, aquí estando Rasputín, Alexei no le va a pasar nada. Y por eso decían, lo ayudaba a sentirse mejor, no a curarlo. Siempre decían a sentirse mejor, pero pues de eso a nada, pues mínimo él ayudaba. Yo supongo eso, lo calmaba de tal manera que ya no había presión sanguínea muy excesiva y ya dejaba de sangrar, o sangraba más lento y ya lograba digamos una cicatrización simple, nomás para que no estuviera ya el sangrado presente. Llega el año 1917 y llegan las dos revoluciones. Febrero de 1917, que sería marzo de 1917, porque los rusos durante todavía en años modernos ellos usaban el calendario juliano, no utilizaban el calendario gregoriano. Entonces siempre iban como un mes atrás, por así decirlo. En febrero de 1917 obligan al zar a... Bueno, voy a retroceder un poco. Ya en 1905, al haber un levantamiento se unieron varios, digamos, se crearon unos sindicatos ya para los trabajadores y a exigirle al zar, pues que tenía que permitir ciertas concesiones, y el zar pues tuvo que hacerlo, se vio sometido a muchísima presión, pero no le gustaba la idea, sentía como que le estaban quitando poder, pero eso fue lo de menos. Ya en 1917, se genera literal una revolución y el zar abdica, renuncia. Pero lo de las dumas. Perdón, en el 2000, precisamente 2017, él ya permite... 1917, perdón, corrígeme con eso, porque en quién sabe cuántos casos, bueno, ya detectamos 3, que por ahí, no, pues en el 1900 y tantos, y eran 1800 y tantos, entonces sacaron y decían, ay, están muy adelantados, o muy atrasados, según fuera el contexto. Bueno, 1917 tuvo que crear ya una especie de parlamento, las dumas ya tomaban decisión, ya había decisiones parlamentarias, ya nomás era lo que decía el zar. Sí, ya no nomás era lo que decía el zar, sino ya tenía como en Inglaterra la cámara de los comunes, acá se llama la Duma. Pero ya la Duma ya era un hervidero de gente que participaba de manera activa políticamente, y dijeron que, ¿sabes qué? No podemos seguir teniendo un zar. No tenemos que tener reyes, ni tenemos que tener emperadores, nosotros nos vamos a regir por nosotros mismos. Y entonces, quien estaba en ese momento era Alexander Kerensky. Kerensky era un tipo, digamos, moderado, o sea, no era el tipo salvaje o el tipo brutal asesino. Entonces, le dice al zar de manera correcta, cordial, que tiene que renunciar, que tiene que abdicar, cosa que Nicolás II lo hizo, pero de inmediato. Simón, ya. Ok, ya está. Estamos tratados. Te llevan a la familia real, porque en ese momento, pues al no tener ya ninguna función como digamos, como gente que gobernaba el país, pues se los llevan a un palacio, una casa grande. cerca de bueno, es en Ekaterimburgo. Bueno,
Eso fue posteriormente. Primero se los llevan a San Petersburgo, pero ya cuando se genera una lucha ya más abierta contra los bolcheviques, que esos eran los verdaderos criminalazos, empieza un periplo, por así decirlo, oye, ¿dónde está la familia real? No, pues llévenselo, y los llevan a la casa de Ipatiev, una casa que era de un gobernador, y en Yekaterinburgo, o Ekaterimburgo, lo he visto escrito con Y sí. y con E. Pero es porque ellos también la pronuncian Y. Yekaterinburgo, y es una casa grande, pero donde pues están prisioneros, inclusive les ponen una empalizada alrededor. Y mientras tanto se están sucediendo las luchas. Ya para ese momento hubo elecciones y perdieron los bolcheviques. Pero, perdón, previamente Kerensky quiso mostrar voluntad y dejó que quien quisiera expresar sus ideas políticas lo hiciera, y le dijeron, oye, tenemos un exiliado político que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov estaba exiliado y le dice, regrésenlo, que se venga y que se exprese, Entonces era muy popular el tipo. Lenin era un gran orador, era un tipo que convencía muchísimo a través de las palabras, a través de los gestos, a través de su propio sufrimiento, porque el tipo había sufrido persecución política, había estado preso 4 veces, etcétera, etcétera. Se postula él porque Kerensky estaba de manera provisional, por así decirlo. O sea, él dijo, miren, yo estoy aquí para que generemos elecciones democráticas, y si me eligen a mí, bien, y si no, al que elijan, y gana él. Pero los bolcheviques son de línea dura, y Lenin, no sé si le suena al bolchevique rojo 100%, no acepta la derrota. No acepta la derrota, dice, no, oye, pero aquí está el conteo, no. Y dice voto por voto. Voto por voto, casilla por casilla. Entonces empieza a generar una revuelta, pero ya no una revuelta de protesta, sino a matar, cabrón. O sea, realmente, Ay, güey. a provocar grandes choques digamos, entre las diferentes facciones. Y entonces los bolcheviques se hacen del poder. Él llega al poder de manera como hubo un solo país que llegó al comunismo de manera a través de las elecciones. Un país, Chile, 1970. Es el único. Todos los demás han tenido que llevar a través de la violencia, de la guerra, de la revolución, como quieran llamarlo. Entonces ya gobernaba Lenin. Lenin empezó a tener, oye, la familia real, no, pues están en Yekaterinburgo. Ok. Entonces les empezó a restringir todo. Ahí tenían una especie de, digamos, como alguacil, que se llamaba Piotr Erbanok. Y Piotr Erbanok le dijeron, ¿sabes qué? Tenlos bien sometidos. No sé, tápales las ventanas. Pueden salir nomás media hora por la mañana y media hora por la tarde al patio. O sea. Ajá. Y aparte dejaba que los mismos guardias que tenían les robaran cosas y así. Esto también tiene su historia, porque desde el momento que salen del castillo de invierno, saben que tienen un destino incierto. Entonces muchísimas joyas, pero así, kilos. Diamantes, gemas, se los cosieron al cuerpo. O sea, traían como, por así decir, como colchonetas, con diamantes, con pulseras, con rubíes, con esmeraldas. Entonces lo robaban y ellos no decían nada, porque me robó, ¿qué traías o qué? O sea, realmente tenían que demostrar. Y los guardias eran corruptos también. Oye, yo sé que traes por ahí unas joyitas. Ay, toma, por favor, y ya no lo hagas de tos. Y hubo una ocasión en que la princesa Tatiana se asomó por una de las ventanas y le disparan, cabrón. Ay, o sea, no a matar, pero fue como no te asomes, no te asomes. No, o sea, la familia ya entonces empezó a vivir pues muy atemorizada, muy restringida, y lo que es curioso, el zar Nicolás estaba bien tranquilo, decía, a toda madre. Él sentía que se le había quitado todo el peso del poder, el peso del mandato, el peso de tomar decisiones. Dijo,
Yo estoy a gusto aquí plantando mis huertitos y cuidando mis gallinitas, literal, estaba a gustísimo, él se veía más relajado que antes. Pero al empezar una contrarrevolución que se le llamó los rusos blancos, apoyados por otros países, Francia, la Gran Bretaña, la República Checa o Checoslovaquia, empezaron, y los rusos blancos que decían que como un montón de zarapastrosos iban a gobernar el país, que ellos querían que el zar volviera al poder, porque así así se había fundado la madre Rusia. ¿Cómo iba un grupo de tipos gritones y violentos, analfabetas, a gobernar? Entonces hace una contrarrevolución. Y precisamente cuando vienen en los Urales, la ciudad de Yekaterinburgo estaba en los Urales, en las faldas de los Urales. Entonces empieza una situación de pues, ¿qué hacemos con la familia real? Entonces, pues primero vamos a defendernos de los rusos blancos. Pero ¿y si nos ganan? ¿Van a rescatar a la familia real? Pues que la rescaten. No, es un símbolo. Si lo rescatan, entonces sí, la misma ciudadanía va a hacer la propaganda de que aún vive la familia real y que van a ir por el poder. Eso no les conviene. Ah, caray, de veras. Sí. ¿Saben qué? Pues hay que matarlos. Al zar, a todos. O sea, la neta está cruel, pero sí es cierto, cualquier pariente es un riesgo de que quiera reclamar el trono. Igual pasa también como en la Guerra de las Rosas y eso de que con que tú sepas que hay un primo lejano del anterior rey, ese ya es tu amenaza porque puede reclamar. Es tu posible enemigo. Decía Shaka Zulu, nunca dejes un enemigo atrás. O sea, todo aquel que pudiera ser un enemigo potencial, bueno, entonces, oye, si sabes que hay niños, mujeres, pues que haya. Entonces, esa orden se lo dan a un tipo que se llamaba Jacob Kerensky. Sí, Jacob Kerensky. Le dan esos caras que hay que matar a la familia. Pues tienen que planear cómo, o sea, no van a llegar así, pum, pum, sino que los dijeron, bueno, como es un grupo, lo primero que hacen es matar a otro tipo que también se llamaba Alex Jartiev, que era el que cuidaba al Zarevich, Alexei. Ese lo cuidaba todo el tiempo, y de repente, oye, ¿dónde está Jartievich? Lo mandamos un mandado, o sea, un cuento así tonto, porque se les sonó, pero ya lo habían matado. Y tenían con ellos también un doctor, que era el que los seguía, que siempre estaba con la familia. Se llamaba Eugene Botovsky, perdón. Okay. Eugene Botovsky. Entonces, los juntan a ellos y dicen, ¿sabes qué? Ellos no se van a separar de la familia real. Los llevan a un cuarto donde ven que el cuarto, o sea, que no hay que llevarlo, no vamos a llegar a dispararles porque pues unos pueden correr, otro por allá, uno queda herido, otro queda vivo, tenemos que hacerlo todo de una vez y en un espacio corto y donde tengamos la certeza que no quedaron vivos. Sí. Entonces los despiertan a medianoche y le dicen, ¿saben qué? Vámonos. ¿Por qué? Vístanse y vámonos. Porque ahí vienen los rusos blancos y pues puede ser que haya guerra y ustedes corren peligro. Hay disparos. Para esto ya los mismos bolcheviques habían creado una especie de KGB o NKVD que se llamaba La Checa, una policía secreta tremendamente brutal, asesina, criminalísima, etc. Sí. Entonces la Checa, ya Kerensky era, es Yakov Kuchensky, creo que es Kuchensky, porque Kerensky era Alexei Kerensky, es el que había estado, cuando formaron las Dumas. Ah, ok. Él era parte de la Checa y él es el que le encomendaron eso.
Entonces los Ay. bajan, se visten y los llevan a ese cuartito y Ujú. los paran. Entonces, Entonces, aquí como si les fueran a tomar una foto familiar. sí, pero, hombre, los tipos son muy legales y les leyeron que por ser enemigos de la patria y por ser posibles formadores o provocar una revuelta contra el pueblo ruso, el pueblo ruso, Lenin, Ajá. decide que tendrían que morir. Pero el zar creía que nomás él era, y se puso y haz de cuenta, como dijo, pues échenle. Y dicen que una de las niñas, Tatiana, se persinó, o sea, ella dijo, no, nos van a dar a todos, cabrón. Y empieza un disparadero hasta de... El niño Alexei puso la mano así. Puso la mano, luego una de las enfermeras se tapó con una, ¿cómo se llama? Almohada, Ujú. y pues con una bayoneta le atravesaron el cuello. Приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят. Entonces, como traían algunas joyas, algunos disparos no entraban. Ujú. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora las niñas, como ya tenían la certeza de que el zar estaba muerto y la zarina estaba muerta, y las niñas, pues todavía, 3 de ellas les peleaban a bayonetazos y a golpes, a culatazos, y bayonetazos. Y pues hasta que se cercioraron que todos estaban muertos, prácticamente despedazados, Sí, sí, sí. entre disparos, bayonetazos, cuchilladas y golpes. Ahora sí ya. Entonces se los llevan a un bosque donde había una mina abandonada y los desnudan. Ahora, todo esto que les estoy comentando no son ¿cómo se dice? Especulaciones, sino que precisamente Jacob Kuchowski Ujú. escribió todo eso, que tenía que dar un reporte. Aparte de que sí se los encontraron, ¿verdad? Pero, bueno, esto tiene su historia de cómo se encontraron. Ujú. Los desnudan y los meten a esa mina como una fosa de Una una fosa mina común. y les echan ácido sulfúrico para que quedaran irreconocibles. Y no les gustó el lugar, como que yo, no, ¿sabes qué? Porque ellos querían tener la certeza de que ni siquiera se convirtiera en un lugar de visita. Ay, aquí estuvieron el zar, ¿verdad? Nuestro zar, la zarina, ¿no? La familia real. No. Que no sea ni lugar de peregrinación. Como a Bin Laden. Un tipo Bin Laden, no, ¿sabes qué? ¿Dónde quedaba? Por ahí. Ujú. Entonces, se los llevan a otro lugar donde estuviera más profunda la mina. Y pues ya totalmente desfigurados, les echan aceite inclusive también y les vuelven a encender. O sea, los tipos dijeron, no, aquí no va a quedar ni para los análisis. Pasa la guerra. Para eso, en el momento que, en 1917, en el momento que ya hace su, ¿cómo se dice? Abdica el zar, Kerensky se rinde. Estaban todavía en la Primera Guerra Mundial y dice, Ujú. ya no juego, traemos problemas Internos. así que síganle ustedes, échenle ganas. En 1928, bueno, para esto, antes de irnos a 1928, poquito antes, en 1926, en Berlín, se encuentran en un puente una muchacha que intentó suicidarse. Cae al río, la sacan y se la llevan a un manicomio. Ah, porque creo que no dijimos, los asesinaron en el 1918. Ah, es cierto, perdón. 1918, en mayo, el 16 de mayo de 1918. Fue cuando, a principios de mayo fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que matar. Luego a los pocos días dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Y el 16, ¿saben qué? Este día. El 15 de mayo dijeron, mañana en la noche vamos a hacer la chamba. Perdón, gracias por
por Me corregir. imagino que es importante para lo que vas a decir ahorita. Sí, exactamente. Porque en 1926, pues aparece esa mujer tratando de suicidarse ahogándose en Berlín, y se la llevan a un manicomio, y estando ahí, ella dice que es Anastasia. Porque le empiezan a preguntar su nombre y parecía que estaba como, que no recordaba. Ajá. No recordaba, o sea, como que tenía una Pérdida de amnesia, memoria, sí. una pérdida de memoria, ¿no? Pues es que siempre. Y antes, pues, lo que fuera un poco diferente de pensar normal, pues al manicomio, cabrón. Pues, bueno, está loca, man. No se acuerda de nada, está loca. Y empieza a decir que ella era Tatiana. Anastasia, perdón. Anastasia, pues era la hija del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra o Alexeyeva. Y pues esta bicha está loca, pero donde empieza a dar detalles de cómo vivía, de dónde se divertía, cómo se llamaban sus hermanas. ¿Será? A lo mejor sí es, Por lo pronto déjenla salir del manicomio. Y así vivió un buen rato. Es más, inclusive se casó con un tipo muy rico gringo. ¿Ah, sí? Sí, con un gran comerciante que él dijo, no, pues es esta Anastasia, pues ya tengo sangre real, ¿verdad? Pero no creían en Rusia, decían, no, pues ¿por qué no creían? Porque decían, no, pues... Llegó un momento en que Joseph Stalin dijo, queda prohibido hablar de la familia real. O sea, como decreto, si alguien se encontró, siga que el zar a la cárcel, cabrón. Si no es que lo mataban, porque ese Stalin era bueno, le gustaba la sangrita. Enfrentando sus problemas, callándolos. Iba a comentar algo que, sobre lo de una gallina, pero creo yo que no es cierto, es algo apócrifo, que Lenin le arrancaba a la gallina las plumas así de... Pero bueno, creo que es apócrifo, no creo que sea cierto. Entonces, pues ya por decisión, digamos, gubernamental, ya no tenían que hablar de la familia real, pero un grupo de rusos blancos, en 1928, los buscaron. Los buscaron, sabían que estaban en Yekaterinburgo. Para eso ya la casa de Epatieva, ya era un sitio de peregrinaje. Aquí estuvo la familia real. ¿Cuándo desapareció esa casa? Cuando en 1917, estando Leonid Brezhnev en el poder, manda a destruirla. Dijo, ¿sabes qué? Ya va mucha pinche gente a esa peregrinación. 27 más bien será, ¿no? ¿Dónde? 27. No, 1977 estaba Leonid Brezhnev. Dijiste 17. ¿Dije 17? Ok, 1977. La orden se le dio a un joven oficial que se llamaba Boris Yeltsin, quien fue presidente de Rusia. Yo creo que se acuerdan de Boris Yeltsin. A él le dieron esa orden una de las cosas que él manifestó, que dice que era una de las cosas más vergonzosas en la historia de la Unión Soviética, eso y destruir esa casa, porque pues, finalmente ahí estaba esa casa, ¿qué les hacía, cabrón? No iba a revivirlos. No, exacto, pero bueno, pues la gente tiene necesidad de un símbolo, claro. déjaselo, o sea, pues que vayan y visiten. Entonces, en 1979, un grupo de arqueólogos aficionados dan con la tumba de la familia real, pero no dice nada. Imagínate, dimos con la tumba. Si lo que se trataba era de borrar todos los recuerdos, cabrón. Sí. Entonces se quedan calladitos. Y en 1991, que llega el famoso Glasnost. Glasnost es como apertura. Sí. Que llega, Mikhail Gorbachev. Sí, que libera. Dan a conocer eso. ¿Saben que ya nos hallamos nosotros donde está para eso en 1984 murió Anastasia, que en realidad vieron que se llamaba Anna Anderson. Pero toda su vida sostuvo que ella era Anastasia. Pero bueno, o sea,
igual mucha gente le creyó, le dio esperanzas, de algo sirvió su vida, ¿no? 1991, en pleno glasnost y la perestroika, generadas por Mikhail Gorbachev, permiten al ¿cómo se dice? Al mundo, a los arqueólogos y forenses, a los arqueólogos forenses les permiten ir, y efectivamente, y empezaron a hacer esos moldes sí. para ver la figura, sí, el Papa, El papá. el Nicolás II, la zarina Alejandra, la princesa Tatiana, la princesa Olga, la princesa María, Y faltaban Alexei y Anastasia. Alexei y Anastasia, los dos más chicos. Para acabarla, cabrón. O sea, la que faltaba era Anastasia. Dijeron, oye, güey, a lo mejor sí era, cabrón. Perdón, hubo un corte comercial. Un poquito de la computadora, una pequeña... Pues no falla, simplemente aquí me dijo, ay, que no tiene suficiente memoria. Se hizo la víctima, pero bueno, ya lo arreglamos. Se hizo la inocente. Listo. Muy bien. Anna Anderson, la misma familia Romanov decía, no, ¿sabes qué? No, esta mujer no puede ser nuestro pariente. Ajá. O sea, había o chauvinismo, decir, o sea, no puede ser, esta es una naca, o había cierta sensibilidad, digamos, parentesca, que decían, no. Ajá. No, sus costumbres, no puede ser. Que sería muy fácil, porque las niñas del zar Nicolás II tenían una educación súper refinadísima. Y donde esta mujer, digo, por dar un ejemplo chusco, donde esta mujer saliera con que ¡carreco está la comida! Ay, no manches, espérate, esta muchacha está con una educación de primerísimo nivel, o sea, no va a andar saliendo con eso. Exacto. Entonces, ya estos, estando el glasnost y la perestroika implementadas por Nicolás, sí. Sí, pues que ya descubrieron Gorbachev. Nos quedamos en que ya habían visto que faltaban Anastasia y Alexei. O sea, para acabarla, dentro de todos los ¿cómo se llama? Verificaron que habían sido quemados con ácido, verificaron que había cenizas, que había aceite, pues recuperan todos los cuerpos, y los que no están, Alexei y Anastasia. No mames, no sería de veras, pero no era, definitivamente no era para los Romanov, y aparte, o sea, los mismos asesinos, el gobierno soviético sabía por todos los reportes que tenía, todo lo que había pasado. Que seguro hasta tenían fotos ahí con toda la cara exacto, desfigurada. Así es, inclusive la pared donde se veía el montón de disparos y las manchas de sangre, o sea, todo eso estaba con el gobierno soviético, que no podía decir, esta boca es mía. ¿Saben qué? No, ¿cómo? Pues así nos los echamos. Era un acto vergonzoso de cuando se iniciaba el gobierno soviético, por lo tanto, no lo iban a sacar. Entonces, para esto se hace esto ya fue en 1998, se hace una misa de cuerpo presente del zar, la zarina y las tres princesas, en la iglesia ortodoxa rusa. Se hace una celebración que no sé si miles o millones, o como dicen, no sé si 1,500 o 500,000, pero hubo muchísima gente que asistió a la Catedral de San Basilio a despedir a los cuerpos, pues, los cuerpos de sus soberanos, de sus últimos soberanos. Sí. Y en el 2001, exactamente 10 años después, encuentran, o sea, uno de los mismos arqueólogos aficionados dicen, no pudieron haberse llevado un grupo a una parte y otra, o sea, si lo que no querían era que tuvieran un lugar conocido para peregrinar, pues
¿cómo vas a generar varios? Mejor a todos de una vez, por aquí deben de estar. Y hombre que se los encuentran. Y efectivamente, la princesa Anastasia y el príncipe, el zarevich Alexei. Son encontrados, y vuelve a haber una misa en el 2008, multitudinaria, porque ahora sí estaba completa toda la familia, donde les generaron una tumba, donde ya, pues, dicho sea de paso, pues muy lujosa, donde la misma familia aportó, no de los sobrevivientes, sino de la familia lejana, o de los parientes de los Romanov, para darles una sepultura pues digna de la realeza, ¿no? Digna no solo de la realeza, sino de un ser humano, claro, porque estaban en una fosa. Una fosa con aceite, ácido. Inclusive algunos de los soldados, el propio Yurovsky, perdón, ese es el apellido. Yakov Yurovsky había despedido a unos soldados que le estaban ayudando, porque 2 de ellos se pusieron a tocar las partes íntimas de la zarina, o sea, como, imagínense, uy, yo toqué aquella zona, no manches, los despidió. Digo, que mínimo, ¿verdad? Pero pues los pudo haber fusilado, porque era una de las condiciones. Ahora, otra de las condiciones era que no los robaran. Ok. Entonces, entre los cadáveres, entre los restos, sí encontraron las joyas. Y digo algunas porque pues no se iban a aguantar la tentación. Sí. Ay, güey. Ay, 10 diamantes que me lleve para acá. Al cabo de ni modo que me necesite. Y bueno, fue en el 2008 como diremos el final del periplo, del viaje del último zar de Rusia y de los últimos Romanov, y que llegaron a su morada, digamos, como se dice, su morada final, un cementerio donde pues un pueblo los aclamó y siempre los reconoció como sus soberanos. Yo recuerdo a finales de los 70s había un tema del maestro, tenía una orquesta muy bonita, tocaba un tema que se llamaba Nicolás el Concord. El Concord. Tenía un tema también muy bonito que se llamaba Lo que hace llorar a las rubias. Era el maestro, ¿cómo se llama su orquesta? Bueno, el caso es que tenía un tema que se llama Nicolás y Alejandra. Es un tema, se me hacía tan triste. O sea, el tema está muy triste y está bellísimo, ¿no? Frank Purcell, el maestro Frank Purcell y su orquesta. Okay. Estamos hablando de una época donde había grandes orquestas que tocaban bellísimo. Estaba el maestro Percy Faith, estaba el maestro Ennio Morricone, estaba Ray Conniff, estaba Francis Lai. Eran super orquestonas, pero yo creo que Frank Purcell era el más famosillo de eso. Y tiene ese tema de Nicolás y Alejandra. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Pues lo voy a poner aquí. Ok. Van a detectar la melancolía, la tristeza, porque ya conocen la historia. En ese tiempo fue al revés, yo no conocía la historia y fue lo que me animó a conocer la historia de ellos. Que quiero que el contexto quede limpio en este sentido. No lo justifico, porque realmente fue un opresor por miedo y por tener mala información. Pero 7 de una familia real contra más de 1000 muertos que solamente iban a pedir pan, pues yo creo que no hay comparación, ¿verdad? Sí, así es. No lo justifico, mas creo que eso que le hicieron a la familia fue en realidad un acto de verdadera crueldad, de verdadera vendetta, de odio, y que no había necesidad.
No, Tal sí. vez el que tenía que ir al padrón era el zar, Ujú. porque pues, representaba el imperio, representaba la realeza y representaba una época que se fue para siempre. Y aparte, él sí había hecho algo, o sea, él sí había sido opresor, etcétera, o sea, ya sea por débil o lo que sea, pero los demás, su esposa, sus hijas, no habían hecho nada. Mucho menos el pequeño Zarievich, ¿no? O sea, ¿qué les iba a hacer ese mocosito, no? El doctor. Entiendo el miedo de cuando fueran a crecer, de que Alexei llegara a crecer y quisiera reclamar el trono, y pues siempre, un heredero siempre es símbolo para revoluciones otra vez. Eso sí se entiende, pues, pero sigue siendo cruel, era un niño, a fin de cuentas. Y esa es la trágica historia del final de la familia Romanov. Muchísimas gracias. Así es, entonces, pues está triste, nos despedimos tristezones, porque, pues a fin de cuentas, de esas personas, pues casi todas eran inocentes y pues fue una masacre, o sea, los trataron horrible. Imagínense unos niños, los empiezan a ametrallar y todo lo que les hicieron, pues es terrible, ¿no? Y creo que por más, por más presionados que se sintieran o que fuera una revolución, no creo que... Justificada. Sí, exacto, o sea, yo creo que después de ver lo que le habían hecho, o sea, si hubieran matado nada más al zar, yo pienso que la familia hubiera decidido, no, pues ya nos vamos de aquí, pues, o sea, no sé, nos exiliamos. Se van con la familia de ella a Alemania. Uh-huh. Alemania o Inglaterra, no sé, pues, alguna parte donde tuvieran familia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Precisamente cuando la familia se vio copada, le pidieron refugio a los ingleses. Por eso lo dije. Se lo permitieron. Eso lo van a llevar en la conciencia de los ingleses. Sí. Porque ellos pudieron haber salvado la vida de los últimos Romanov. De hecho, vi un documental, no me acuerdo hasta qué nivel de parentesco tenía la persona que estaba hablando, pero decía, o sea, mi familia... Ah, no, ya me acordé. Era precisamente familiar de los Romanov. Decía, y a mi familia le negaron el asilo. Sí, es que aquí estamos hablando de la familia real. Más había primos, tíos, algunos murieron, unos alcanzaron a huir y todo, pero inclusive les negaron el asilo por un miedo. par de hermanas del zar huyeron. Y no crean que se anduvieron metiendo en cosas, ¿no? No sé, ella lo que querían era ya vivir en paz. Claro. Sí, qué terrible, pues. Y no se puede hablar de los rusos casi nunca sin que haya tragedia, sin que haya tristezas. Los rusos son muy así. Pues las novelas rusas nunca son felices. Aunque Ana Karenina sea romántico, sí, y eso, sigue habiendo tragedia. Hay una tragedia. Ana Karenina es una tragedia. De hecho, ha habido varias películas. La última que vi yo fue con esta Keira Knightley. Sí, y ¿cómo se llama? Jude. ¿Cómo se llama Jude Law era el esposo de ella. Era el esposo de ella, de apellido Karenin. Pero sí, Crimen y Castigo. O sea, son historias así muy profundamente dolorosas. Guerra y Paz. Fedor Dostoyevsky era un tipo que te hacía sentir el dolor leyendo lo que te hacía sentir. Sí. Ay, es una novela, o sea, verdaderamente. Es lo mismo ver una película que leerlo. O sea, es la diferencia con los gringos. Porque, por ejemplo, los protagonistas de estas historias de las novelas rusas no son personas muy agradables, no son personas muy carismáticas, y los gringos diario enaltecen a sus protagonistas. Es y acá no, o sea, como en Crimen y Castigo, el protagonista se apellidaba Raskolnikov y era una persona muy cuestionable. Entonces, así son los rusos porque así era y sigue siendo su vida. Es hasta cierto punto una tragedia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Ojalá que hayan disfrutado el episodio. Y si me notan que hablo raro es porque traigo una tosecilla enfadosa ahí. Sí, es COVID, tú. No, yo tengo esa, o sea, no sé.
yo sí me enfermo de tos, me dura la tos a veces meses, de esta molestia de que no puedo hablar. Por ahí un doctor que nos esté viendo. ¿Qué hago? Ayuda, ayúdenme. No me sirven los tecitos ni los jarabes, denme otra cosa, por favor. Pero bueno. Écheme la mano, doctor, Écheme la écheme la mano. Ay, sí, qué enfado, la neta. Pero bueno, gracias a todos. Si quieren playeras, nos escriben. No olviden de suscribirse y de compartir nuestro contenido y de dejarnos su like, sus comentarios. Suscríbanse. Y compartan. Es que eso nos ayuda mucho, que lo compartan con sus familiares o en su Instagram o en su Facebook o lo que sea. Es lo que más nos ayuda a llegar a otras personas de manera más orgánica. Y pues si les hemos aportado algo padre, pues ayúdenos a crecer ahí con su compartida, ¿no? Por favor. Y gracias a todos los que siempre nos están apoyando, de verdad. Gracias. Hasta el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.